Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, entrega de este miércoles, una jornada en la que la segunda parte va a visitarnos Anabel de León para En Tiempo de Tertulia y con Domingo Rivero pues echar un vistazo a las principales cuestiones de la actualidad en la isla, las que bueno pues más o menos sabemos y las que no sabemos, salvo aquellas personas que se están viendo bastante afectadas sobre el particular. Y es que al parecer no acaban de rodar las cosas como debieran en el Palacio de Justicia. Ahí se amontonan los temas, no dan salida a muchos casos, en fin, luego lo podemos comentar, que es un asunto que probablemente afecte a más personas de las que pensamos, no tanto en a lo mejor muy grandes cosas, pero sí en las cosillas estas que tienes que resolver, por un pleito pequeño, una separación, un no sé qué en los tribunales. Bueno, eso será en la segunda parte. Antes hablaremos con Amado Vizcaíno, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías, que ya está aquí. ¿Qué tal, Amado? Muy buenas. Muy buenas. Y que enseguida hablamos contigo en cuanto pongamos un poco en orden, como siempre digo, el reloj de la actualidad insular con Paola Delgado, a la que, en fin, pues quiero agradecer que me haya guardado el sitio estos 2 días con un estado de asuntos propios. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime, gracias a ti por volver. Y sobre todo por la generosidad que tienes de rodarte para el lado de nuevo, porque esto engancha, ¿eh? Sí. Estás aquí y, ojo, ¿eh? Un poquillo sí, pero no tengo problema, no tengo problema. Hay facilidad para movernos. No, me queda. En fin, ya no lo conocemos. Es que volvemos con cada vez peor, poquito a poco, es una a cuentagotas, ¿no? Digo a cuentagotas afortunadamente porque en el resto del archipiélago no son cuentagotas, sino que son goterones cuando no chorrea ya en cuanto a los casos de la COVID, ¿no? Aquí vamos a peor, pero de forma sostenida. Exacto, sí, que estamos resistiendo, digámoslo así, el ritmo al que sí que van otras islas como son pues, Gran Canaria y Tenerife, que ya lo hemos dicho muchas veces. Sí, es cierto que ya sobrepasamos en Lanzarote los 160 casos activos, estamos actualmente con 163, después de los últimos datos que conocemos, que son los de la jornada de ayer, se notificasen 13 nuevos positivos, pero efectivamente, como estás comentando, si nos vamos a toda Canarias, ¿no? Al conjunto de Canarias, no conseguimos bajar de los 600 casos diarios. Ayer, sin ir más lejos, 622, de los que efectivamente Tenerife sigue llevándose el gran peso con 346 casos y Gran Canaria con 232. Tenerife, Jaime, tiene ahora mismo 5.000, casi 5.400 prácticamente casos activos. O sea, es un disparate. Sí, y todavía un descerebrado esto que sale en los programas estos de Islas de las Tentaciones o Supervivientes o alguna porquería de estas, va y saca un vídeo diciendo que no ha visto sitio con menos marcha que Tenerife. ¿En serio? ¿Pero qué quieres anormal? Si no. es que es una cosa... O sea, ahora se pone de moda grabar vídeos diciendo he ido a Canarias y no hay sol, he ido a Canarias y no hay marcha. Pues parece que lo que hace la persona lo repite la mona. Pues no es precisamente lo que necesitamos ahora, ¿no? Que es mala publicidad, porque es verdad que cuando todo esto mejore, desde luego lo que vamos a necesitar es que vuelva el turismo, pero vamos, sí. Pero es lo que hay, y ahora mismo toca responsabilidad, toca, luego lo veremos porque lo ha dicho el presidente de Canarias, además bastante angustiado, ¿no? Por la situación, porque es la realidad, lo que toca es tomar medidas, aplicar restricciones todas las que se puedan, estamos pendientes de si nos aprueba o no, de si aprueba o no el Supremo ese toque de queda, porque en principio parece que es la herramienta fundamental para que ahora en Tenerife baje un poco la cosa. Luego podremos escuchar al presidente. Ayer 13 casos detectados positivos y en torno a la meteorología llevábamos ya pues unos 3/4 de hora sin ningún aviso, más o menos. Más o menos, sí. Ya tocaba uno, ¿no? Y además pasamos del calor al viento para no variar aquí en Lanzarote, sí. Lo digo para toda esa gente que estabas comentando, que se graba vídeos diciendo sí, y que demás. tengan cuidado, exacto, sí. Eso sí, ir al aeropuerto y poner un cartel, atención, va a hacer bien. Bueno, sí, es un poco lo esperado, pero sí que siempre se tiene que alertar, porque más que nada por la precaución que hay que mantener, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora para el jueves y el viernes, con lo cual, bueno... Mañana he pasado, ¿no? Exacto, venimos de una ola de calor un poco agobiante, bueno, pues ahora llega el viento. Eso de la playa no lo veo yo muy claro
por lo menos para este jueves y este viernes, no esperemos que para el fin de semana se calme. En fin, bueno, y quiero que vean una imagen también, que esto pilla de sopetón hasta nuestros compañeros de realización, pero bueno, así son las improvisaciones. En el mirador de Aría, la noticia está, si lo quieren ver ustedes también, en biosferadigital.com. Les hemos informado hace muy poquito. Bueno, estuvo aquí la alcaldesa y nos dijo que la obra del mirador de Aría iba a estar lista ya para septiembre, me parece que dijo, ¿no, Paola? Sí, exacto. Que iba a inaugurar para principios de septiembre. Y hemos conseguido fotos de la instalación de la pasarela. Míralo. Ese es el mirador de Aría y esa es la pasarela que se adentra sobre los, creo que son dos barrancos, el de Temisa seguro y el otro no recuerdo cuál es. Si estuviera nuestro compañero Nacho Romero aquí, vamos, primero me da una colleja y después lo... Nos tiraba de la oreja, eso te iba a decir. Y después lo decía. Bueno, pues es una pasarela que luego creo que el suelo va a ser como de metacrilato o algo así, va a tener barreras, naturalmente, de tal manera que irás ahí al mirador de Aría, en las curvas de Malpaso, y te podrás, pues será el valle de Malpaso, el de Temisa y Malpaso seguramente. Bueno, te podrás alongar ahí al vacío, con el suelo metacrilato, igual pues te entra un poco de vértigo, pero se trata de impresionar y de que haya una cosa. Cuando nos llegaron, es verdad que, oye, una muy buena noticia, que de cara a septiembre ya podamos disfrutar de esa pasarela, que a priori parece que va a impresionar bastante para bien, no va a dejar indiferente a nadie, pero sí que estaba mirando hoy, recopilando las noticias de cuando nos llegaban al comienzo, que estaban empezando con las obras y demás, decían que para junio ya iba a estar abierta. Bueno, oye, mejor tarde que nunca. Y la mejor noticia, que conjuntamente con esto también el instituto, recordamos, en principio parece que va a reabrir. Nos llegaba un comentario, Jaime, bueno, que me hizo gracia, ¿no? de la pasarela, que decía que como la pasarela lo hubiese hecho el mismo que hizo lo de el muelle de Arrieta, madre mía, no se subía. Así es la gente. Ha habido muchos ejemplos de obras mal hechas, en estos tiempos los he hablado un montón de veces. El Instituto de Aría todavía no se ha terminado y venga sobreprecio, y ahora rematar esto, y ahora rematar lo otro. Y en Tías, aquí Amadeo Vizcaíno pues ha quejado amargamente de una obra que ya tuvo que batallar ustedes cuando estabas en el gobierno, en la calle Princesa Ico, creo recordar, también por que las famosas empresas estas que dicen, pues ahora nos tenemos que ir porque no podemos terminar, porque no sé qué, y ahí siguen. Esperemos que estas cosas, esos voladizos sobre el abismo, se hagan bien, ¿no? El tema de las obras es que es súper complicado. Desde que la mesa de contratación solo primaba hasta hace muy poco, solo la oferta económica, el 90% de los puntos que se llevan a la empresa de la oferta económica, pues pasa lo que pasa. Dentro de la legalidad vigente en este país, ya no en Lanzarote, las mesas de contratación deben ser así, ¿no? Pues le pones primas al precio y al final con el precio pues te ganan muchísimas empresas, incluso de fuera, que es lo que ha pasado en muchísimas obras, ya no solamente en esa, bueno, la del Princesa Ico fue una empresa de fuera, pero que incluso son empresas de fuera que apuestan viendo los precios que ellos tienen fuera y cuando llegan aquí intentan subcontratar o comprar el material aquí, se encuentran que aquí los precios es completamente diferente y al final tienen que abandonar la obra porque no les sale rentable y te dejan a ti pues con esa obra inacabada. Y la calle Princesa Ico, bueno, yo la guerra que tuve en su momento era con la empresa y ahora la guerra con el ayuntamiento, que los acusé, nada más entrar al gobierno, que habían reunido a los vecinos y les habían mentido, que habían pasado de la mentira a la mentira colectiva, que iban a solucionarlo de una manera urgente y ya han pasado 2 años. Y todavía... Pues ya le preguntamos, ¿no? No fue a Mame o al alcalde que estuvo por aquí y recordó que esa es una obra heredada. Digo, pero ya no toca hablar de obras heredadas 2 años después, pero me dijo que sí, que los plazos administrativos y tal, que ya está a punto de salir otra vez. El problema de esa obra fue en su momento, hubo un recurso judicial, se echó a la empresa porque no cumplía y luego empiezan los recursos judiciales, que es lo que tienes que esperar. Los recursos judiciales a principios de legislatura estaban ya casi terminados, pero todavía faltaban. Entonces nosotros decíamos, no puedes decir que vas a hacerlo de una manera urgente, porque por desgracia, para nosotros o para ustedes que llegan, hay recursos judiciales y hasta que la justicia no hable y no se acabe con ese recurso, no vas a poder ejecutarlo, no vas a poder ejecutar nada, ¿no? Porque hay que terminar este recurso, ¿no? Y las cosas de Palacio van despacio. Y ellos decían que no, que había eso una obra que había que ser urgente y se han encontrado con que los tiempos son los tiempos. Y luego además tienen la paralización que tienen de por sí, el grupo de gobierno en Tías. Yo siempre lo digo, yo sé que soy oposición, parece que es mi papel,
pero a la vista está que no funciona, no hay nada que esté funcionando. Se las acabó en los socorristas en la playa, están sin concurso. Están cubiertas, bajo mínimo, pero sin concurso. Se acabó las hamacas, ¿tú recuerdas la guerra que dieron ellos en el 2016, creo que fue, porque se nos pasó el plazo entre la concesión y la licitación y estuvimos 3 meses sin hamacas? Yo sé que ahora con el COVID ninguna empresa está dispuesta a pagar 1 millón de euros para estar allí cuando no ha habido turistas. Pero eso no quita que tú tengas ya la concesión y la licitación preparada para sacarla, pues ahora, ¿no? O para haberla sacado, que en estos tiempos supuestamente íbamos a empezar a llegar los turistas, como están llegando, y no tenemos hamacas, pero es que no tenemos concesión. No sabemos cuándo vamos a tener hamacas, y antes se pagaba 1 millón de euros, pero igual habría que adaptar los precios a la realidad. 1 millón de euros al año. Al año. Al año. Casi 1 millón de euros ingresaba al ayuntamiento por las hamacas. O sea, todo ese dinero se ha perdido todo este quiere tiempo. decir que la empresa de las hamacas recauda como mínimo 1,5 millones. Sí, como mínimo, Como mínimo, ¿no? para que y el sueldo de los empleados, que también son puestos de trabajo que da, que no son pocos. Yo creo que son al menos 10 puestos de trabajo. Y todo eso se ha perdido y vamos avanzando poco a poco. El tanatorio sigue parado, la calle de los Lirios. Bueno, el tanatorio lo han puesto ahora en los planes de cooperación con el Cabildo, me parece. Y va a estar en el mismo sitio, no en el cementerio. Que curiosamente lo pedí en un pleno hace casi 1 año. Me dijeron que el tanatorio ya no era urgente, que es verdad que ya no tenían pensado hacerlo en el cementerio y que ahora iban a pensar en hacer un proyecto y encargar. Votaron en contra, pero sí es verdad que encargaron un proyecto, tienen el proyecto para hacerlo en el mismo sitio, ¿no? O sea, hemos perdido 2 años por el empeño que ellos tenían de trasladarlo. Ahora 2 años después pretenden hacerlo de nuevo en el mismo sitio, que para mí es el sitio idóneo, por servicios, por todo, ¿no? Porque al final está céntrico y hemos perdido 2 años, pero así con un montón de obras, ¿no? Para que veas que cuando no estás y viene alguien del gobierno, yo le pregunto por ti de todas estas cosas. Paola también, por eso me lo sé, porque le acabamos de preguntar hace muy poquito. Sí, es verdad. De todos modos, Amado, dices como que da la sensación de que muy pocas cosas funcionan o avanzan. Desde luego no es lo que dicen, no es lo que nos han comentado ellos dicen que ahora que no ha habido turismo han aprovechado precisamente para todo lo que hacía falta en el municipio y por presentar han presentado un montón de cosas. Yo no sé cómo ves tú lo de los planes de modernización, recientemente el plan de movilidad sostenible, no sé cómo ves todos esos, si es una realidad o es simplemente eso, una presentación. Plan de movilidad sostenible, plan de movilidad urbano. Nosotros presentemos hace años y 3 meses o 4 meses más o menos, presentemos el solicitar al Cabildo que sacara este plan de movilidad. ¿Por qué? Porque no había guagua Mazdache. Eso era una vieja reivindicación, está aprobado en el pleno del Cabildo de la pasada legislatura y todavía no había guagua a Mazdache. No hay una guagua urbana dentro de Puerto del Carmen que pueda dar servicio. Las guaguas funcionan como funcionan en Lanzarote, no solo en Tías, porque al final es una competencia insular. Entonces nosotros pedíamos que ese plan lo redactara el Cabildo, porque estaba el dinero en el Cabildo para eso, y en el Pleno ellos pidieron, mira, no vamos a pedir que ellos lo redacten, vamos a solicitar, si tú lo tienes bien, solicitamos al Cabildo que nos ingresen este dinero, y nosotros sacamos el plan. Han tardado 1 año y medio en sacar este plan ahora. Lo sacaron a licitación hace unos meses, ahora ya está contratado, ahora se empieza a hacer. O sea, hemos perdido un montón de tiempo. Porque esa guaguita que hacía el recorrido interno, eso ya hace tiempo que no funciona. La guaguita interna, no hubo nunca dentro de Puerto del Carmen una guaguita interna, hubo una... No, Puerto del Carmen no, con todos los pueblos. Con los pueblos, sí. Con Global, me parece, incluso, ¿no? Sí, con Global, fue una empresa que ya daba pérdidas todos los años, como tiene que dar el transporte público, yo lo tengo claro, como tiene el transporte público, por suerte o por desgracia, tiene que dar pérdidas y para eso está una administración, por eso es un servicio público, ¿no? El Cabildo paga, por ejemplo, a la empresa concesionaria que tiene las líneas insulares, tiene que pagarle en función de las ventas. Sí, el contrato de transporte y no es poco. Las pérdidas siempre las tiene que pagar el Cabildo, pero las líneas tienen que funcionar, ¿no? Entonces, en el Ayuntamiento, cuando estuvo Global, estaba asumiendo una competencia que no era del Ayuntamiento. Cuando llegó el Partido Popular, esa Global desapareció y pasó a ser dentro del servicio insular, ¿no? Lo da ahora la empresa Pero insular. Mazdache quedó fuera. Pero Mazdache quedó fuera. Y desde entonces llevamos luchando por eso. En la misma moción de hace 1 año y medio se pidió que se pusiera en marcha hasta que saliera este plan, ¿no? El servicio de taxi a demanda, que fue lo que se aprobó en el Cabildo, por el Partido Socialista, curiosamente, y con Coalición Canaria, y a petición del Partido Popular. Todos los implicados en el Ayuntamiento de Tías estábamos de acuerdo que hacía falta. En el Cabildo
también estaban de acuerdo, hacía falta poner un taxi a demanda, de que el vecino de Mazdachi pudiera llamar un taxi y que pagara exactamente lo que vale la guagua y la diferencia la tendría que abonar el cabildo, ¿no? Sí. Eso no se ha puesto en marcha, llevamos 2 años, Mazdachi sigue incomunicado, yo llevo ahora una moción para mejorar el servicio de guaguas. ¿Por qué? Porque no hay servicio de guaguas nocturno. Cuando yo presenté la moción no había servicio de guaguas nocturno, la última era a las 11:10. Ahora, una vez que presento la moción, siempre van a remolque, han puesto guaguas nocturnas, pero ¿a qué horas han puesto? La última a las 11:10 y la siguiente a las 1:10 y luego a las 3:10. Obviamente no es un servicio que ayude a los trabajadores, porque cuando tú terminas de trabajar a las 11, si tienes que esperar hasta la 1, pues no puedes coger la guagua, tampoco te da el sueldo para coger un taxi todos los días para irte, ¿no? Y así estamos, y luego la conexión con Tías pues es fatal, pues la conexión con Tías, la última es a las 9 de la noche, los fines de semana. Ya me dirás tú cómo una persona que viva en Tías puede trabajar en Puerto del Carmen si no tiene coche. Claro, es que el problema es que quizás cuando hablamos de sostenibilidad y de que la gente opte cada vez más y se conciencie con el tema del medio ambiente, deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Claro, es que la apuesta, para que el transporte público funcione, la apuesta tiene que ser como un negocio. Oye, yo voy a invertir, pongo un montón de líneas de guagua y luego que sea atractiva y quizás la gente empiece a usar las guaguas. Y poco a poco, pues al final la gente deje el coche, seamos una isla más sostenible. Y además lo estamos viendo ahora, tenemos un problemón con el turismo. Hay reservas que se están cancelando de turistas que tenían planeados viajes a Lanzarote porque no hay coches. No hay coches de alquiler, porque las empresas tuvieron el problema que tuvieron, como todos. Al final no hay coches para alquilar y hay mucha gente que está cancelando porque, claro, ¿qué haces tú si te alojas en Puerto Galero? Que no estoy diciendo cómo te mueves tú de Puerto Galero para ver la isla. O si, aunque te alojes en Puerto del Carmen, puedes moverte a Recife, Costa Teguise y Playa Blanca. Pues mira que nunca como ahora es más fácil establecer horarios nocturnos, porque cuando estaba todo esto sin ningún tipo de problema, pues claro, un tío podía terminar de currar a las 12 de la mañana, que a las 3, que a las 5, que a las 11, etcétera, etcétera. Pero ahora, como mucho, ¿no? Está cerrado, los restaurantes tienen que cerrar, ¿no? A las 12, ¿puede ser? Los restaurantes ahora hasta las 2 ya también. O hasta las 2, pero todo a las 2. A las 2 todo. Sí, a las 2 todo. Con lo cual, si quieres poner una guagua a las 2:30, se te va... Es que es tan incoherente que la guagua a las 3... el que cierra a las 2 tiene que esperar 1 hora y pico para coger la guagua. O sea, es que, o la pones antes para pillar a los de las 2, o a partir de ahí ya, ¿quién va a coger la guagua a las 3? Y es que no debería de haber nadie. Lo lógico sería igual que a las 11:10, antes a las 11:10 empezaban cada hora. Serían a las 2:10, 1:10, 2:10. Y ahí podrías jugar tú un poquito, pues como dices tú, pues si los negocios se supone que cierran a las 2, oye, la ponemos a las 2:30, claro. A las 2:30, vamos a darle media hora para que llegue. Pero la de las 3:30 o la de las 4:30 como que ya... No tiene mucho sentido. Por cierto, otra cosa, y aprovecho para preguntar por curiosidad, que lo comentábamos el otro día y no sabíamos, ¿en las guaguas ya se ha incorporado lo de poder pagar con tarjeta o sigue siendo únicamente efectivo? Porque creo que somos de los pocos sitios... No, es algo que tengo que comprobar. Mañana es el pleno y tengo que comprobar o preguntarle a alguien, porque le pregunté a alguien el otro día y me dice que porque él tiene el bono mensual, pues no lo sabe, porque ya no es que pagues en efectivo. El problema es que hasta hace poco pagabas en efectivo, pero con el cambio exacto. Si no tenías el cambio exacto... Y hay muchas... Sí, yo recuerdo que no te... Sí, yo lo que recuerdo es que no te permitían un billete superior a X porque entonces no te lo cambiaban. Pero es más, hay incluso... me han llegado ya un par de veces de las quejas y la verdad que nunca lo he dicho, yo siempre suelo trasladar todo lo que me dicen y que sea de interés para mucha gente, naturalmente, y ya van 2 veces que me han dicho que se remontan una persona porque sube a la guagua para ir a un sitio y no le dicen cuánto es. Se supone que lo debe de saber el que sube, ¿no? Sí. Entonces te dice, pues yo qué sé, pues para ir a Tías, de Arrecife a Tías, por favor, saca tal, y están esperando ya que le deje el dinero. Entonces le dicen, ¿cuánto es? Claro. ¿Cuánto es? Pues 2,40 o 2,10, no sé cuánto. Sí, lo que sea, yo tampoco pero sé. sí, es curioso, que dan por hecho muchos choferes. No, yo sé que hubo una polémica en su momento con que los choferes no podían manejar el efectivo por el tema de seguridad que ellos establecieron en el COVID. Y el problema es que si la guagua valía 2,40 y tú ibas con 2,50, perdías 10 céntimos. Claro. Sí. Entonces yo creo que eso lo quitaron. Aún así,
tengo que comprobarlo porque... Pues ahora que se puede pagar con Bizum en Vinter, pues no se va a poder pagar con Bizum en la guagua, madre mía. Hombre, se debería poder pagar con tarjeta, con todo, ¿no? Claro. Bueno, en fin, oye, que siempre te utilizamos de termómetro económico de la zona de Puerto del Carmen, me decías antes que ya es otra alegría, ¿no? Que ya se va viendo turismo peninsular hasta ahora y a partir de ayer o de hoy, los británicos ya pueden viajar si tienen la vacuna, ¿no? Sí, se está empezando a ver un poquito más de turismo en las calles, está llegando algún turismo más británico, turismo irlandés por fin también está llegando, porque al final no estaba afectado por la fecha del británico, pero sí es verdad que el irlandés también tenía la misma prohibición de viajar hasta hace unos días, ¿no? Entonces coincide que están llegando los aviones irlandeses, parece ser que están llegando bastante repletos. No es la época nuestra buena, me refiero a lo que es el negocio exterior. En verano siempre suele llegar más turismo familiar, que ayuda mucho a lo que son los complejos hoteleros, siempre se mueven en la calle, siempre se mueven en las playas, y es una buena noticia. Obviamente no es lo bueno que quisiéramos, pero al menos ya se ha dejado de perder, ¿no? Hasta hace poco tener un negocio significaba perder dinero, y ahora al menos ya no estás perdiendo, menos este mes, que el martes eso no falla nunca. Son los trimestrales, todos los autónomos lo sabemos. Jaime, creo que tú también lo sabes, aunque no te dedicas al turismo, y Paula no lo sé. Pero vamos, yo me muevo en unos niveles que, vamos, o sea... Sí, el nivel... Puedo pagar con suelto, ¿eh? Sí, dentro de poco Hacienda creo que también va a poner un visum para... Sí, seguro, a mí no me hace falta, o sea que... Pero vamos, no falla. Pero ¿y resistieron? ¿Cómo está el tema de las empresas? ¿Cómo el ambiente de turismo sí que está llegando, pero ¿y las empresas? Muchas no han resistido. Obviamente, muchas no han resistido, yo soy crítico, muchas no han resistido, las ayudas no es que te fueran a ayudar a sobrevivir, pero sí te daban un poquito de aliciente, de seguir un poquito más. La del Cabildo se convocó hace pocos días, es insuficiente, el Cabildo no ha estado a la altura de la situación en Lanzarote, al contrario de otros cabildos en Canarias. El Ayuntamiento de Tía, cuando tú hablas con ellos, se lo echas en cara, que no ha ayudado a las empresas, lo único que te dice es que no hemos cobrado las terrazas. Vale, perfecto, no has cobrado las terrazas este año, las terrazas han estado vacías, pero es que todos los comercios que hay en Tía no son bares, no son bares, hay un montón de comercios que no son bares, que no tienen terraza, o hay un montón de bares que no tienen terraza de por sí. Se les pidió en pleno, vamos a bonificar la basura este año, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a buscar la manera, el Ayuntamiento de Tía tiene el remanente, o incluso a través de un crédito, habrá que buscarle la situación, en una situación extraordinaria, una medida extraordinaria. Oye, ¿cuánto se recauda con la basura? 4 millones de euros. Pues mira, pues estos 4 millones de euros vamos a coger un crédito, lo vamos a poner para poder garantizar los servicios, y este año no cobramos la basura a nadie. Lo que no puedes hacer es cobrar la basura a complejos hoteleros y restaurantes, comercios en general, cuando han estado cerrados sin clientes, ¿no? Porque al final, incluso dentro de las medidas COVID, el comercio esencial, como por ejemplo son los supermercados, han tenido que estar abiertos, pero claro, es que cuando te vas a un sitio turístico hay supermercados que no son dedicados al residente, es dedicado al turismo. Y si no hay turismo, pues no tiene sentido tenerlo abierto, y tú lo has tenido que tener abierto, manteniendo gastos, no has tenido ayudas ninguna del gobierno, porque al final era un comercio esencial, ¿no? Entonces, ha habido una situación muy dura en la que el Ayuntamiento de Tías, por supuesto, no ha estado a la altura de la situación. Ellos han hecho una cura paliativa de la situación, como han dicho un montón de veces en los plenos, no, a aquellas personas que no tengan para comer o a aquellas personas que tengan problemas le damos ayuda. Sí, pero es que no se trata de eso, se trata de que esas personas puedan tener un trabajo. Pero de todos modos, lo de las ayudas a pequeñas y medianas empresas, yo tengo un cacao y yo creo y imagino que todos los ciudadanos también lo tengan, porque desde el Cabildo se dice que las ayudas se han sacado cuando han podido sacarse, que por temas de administración y demás, que no es porque ellos no hayan querido, sino porque es así. Como es lógico, la oposición ha dicho en varias ocasiones que las ayudas llegan tarde y mal. La oposición también ha gobernado, entonces se tiene que enterar de cómo van esas cosas. Alguien aquí cuenta la verdad y alguien cuenta la mentira. Quiero decir, estamos hablando de ayudas a pequeños y medianos empresarios, a empresarios que desde luego escuchan una cosa y otra y se quedarán... Que por cierto, se han duplicado las del Cabildo, he leído estas últimas Cuando horas. La oposición dice que llegan tarde, eso no es que lo diga la oposición. No es que lo diga Coalición Canaria en el Cabildo que llegan tarde. Sí, pero la cosa es por qué llegan tarde. Llegan tarde porque el Cabildo no ha gestionado lo que tiene que gestionar en una pandemia, ¿no? Al igual que el Ayuntamiento de Tías, que es donde estoy yo. Y llegan tarde porque ellos siempre alegan al tema del COVID, que paralización de expedientes, que hubo una paralización de la administración. Y yo pregunto,
El Cabildo de Fuerteventura no sufrió lo mismo, Fuerteventura no estaba no ha tenido COVID. El Fuerteventura lleva ya 2 ayudas convocadas, esta última mucho más potente que la del Cabildo de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote son 1.500 euros por empresario, por el pequeño empresario, y el Cabildo de Fuerteventura va a dar 6.000 en esta segunda ayuda, no en la segunda. Ya cobraron la primera y estamos en la segunda. Y cuando vamos al Cabildo de Lanzarote no solo está la de la ayuda de los empresarios, también sacó una ayuda al taxi, que se han pegado un montón de tiempo para sacarla, y todavía están resolviendo y no han cobrado. Tú le puedes preguntar a cualquier taxista y no ha cobrado. El Cabildo de Lanzarote, por desgracia, no está funcionando. El Ayuntamiento de Tía, yo lo digo y lo tendré que decir 1 y 1000 veces, no está funcionando, puesto que nada de lo que prometieron se está haciendo, no hay obras de relevancia que no vengan de la anterior etapa, y las que han abordado, pues al final están como están, no las han hecho bien. Por ejemplo, en la de Matagorda todavía las duchas no tienen agua. No han conectado Canal de Gestión el agua en las duchas de la Avenida Nueva, que ellos han ido a inaugurarla, y resulta, y han anunciado que todos tienen agua, esto, lo otro, y vas allí, no hay agua, y cuando preguntas dice que no, es que Canal de Gestión no nos ha puesto agua. Oye, eso es una labor que tienes que hacer el Ayuntamiento, ¿no? Pues dicho queda. Amado, me encanta verte y, en fin, ojalá tarde bastante tiempo porque tengas mucho trabajo que hacer en Puerto del Carmen. Eso iría muy bien. Muchas gracias. Para ser siempre es mío. Gracias. Gracias. Tenemos, ¿tú ya te vas? Yo ya me voy, para compensar estos días que has estado tanto rato. Para descansar un poquito. Para descansar un poco. Me voy a la redacción. Muchas gracias. Nada, hasta mañana. Hasta mañana, porque vamos a escuchar, ahora enseguida se incorpora Anabel de León, Domingo Rivero, en tiempo de tertulia, pero antes Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, a las puertas de que el Tribunal Supremo decida qué hacer sobre el recurso presentado acerca del no toque de queda en Canarias. Yo espero que nos den la razón, porque es una de las pocas herramientas que tenemos en estos momentos, y es válida, funciona, impide las aglomeraciones nocturnas, especialmente los fines de semana, y especialmente de quienes más se aglomeran, que son la población joven. Yo no demonizo a la población joven, yo objetivo que en estos momentos quienes están siendo fundamentalmente los más contagiados y contagiadas es la población que tiene menos de 39 años, y si hablamos de ahí, de los que tienen menos de 20, incluso también hay casos de muchos de ellos que tienen menos de 10. Y en ese sentido, repito, son semanas complicadas, y el jueves arbitraremos los mecanismos que nos permitan las actuales circunstancias. Me preguntaba, ¿subirán las islas de nivel de alerta? Bueno, hay medidas que están en los niveles de alerta que sin un toque de queda, sin un cierre perimetral, sin restricción de grupos, son menos eficaces. Por tanto, cuando se habla de cerrar negocios a las 6, es poco eficaz esa medida si lo que hace es que se proliferen los encuentros ilegales, los encuentros en las calles, porque entonces el efecto es contrario. O sea, tenemos que caminar, por ejemplo, al pasaporte verde, que significa priorizar que en los espacios de interior haya gente que esté vacunada, porque da mayor seguridad. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de escuchar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, esas esperanzas de que les den la razón al gobierno, a sus representantes legales, al equipo jurídico que ha presentado ese recurso ante el Tribunal Supremo, y que pueda haber toque de queda pues entre las 12:30 y las 6 de la mañana en aquellos lugares con nivel 3, que ahora mismo son Fuerteventura y Tenerife. Se incorpora a este rato de televisión Anabel de León, abogada. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bienvenida. Hacía ratito ya que no nos veíamos. Y Domingo Rivero, ¿qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido también. Y yo les decía al principio, digo, que nos va a venir bien que venga hoy Anabel, porque, creo que es tu caso también, hay cada vez quejas como bastante más notables en el Palacio de Justicia, en el edificio de los juzgados, acerca de que las cosas no salen como entienden los profesionales de la abogacía, luego cada uno tendrá su versión de las cosas, que deberían salir, con la celeridad que deberían salir, ¿no? Y que ustedes son comprensivos hasta cierto punto, pero dejan de serlo cuando no hay razones para no ser comprensivos. ¿Están así, Anabel, o qué? Sí. De hecho, bueno, te agradezco que saques el asunto, porque realmente lo que está ocurriendo en los juzgados de Lanzarote es bastante grave, en el sentido de que la justicia de por sí, cuando el estado de alarma y durante la pandemia, ha estado muy ralentizada, porque bueno, se han tomado medidas en un momento determinado
muy drásticas, como fue durante el estado de alarma, que se eliminó toda posibilidad durante meses de actividad judicial, y luego se han tomado otro tipo de medidas que desde el punto de vista de muchos profesionales que trabajamos en esto son excesivas para poder desarrollar un trabajo y no tienen justificación. Si eso en todos los tribunales españoles ha sido de esa manera, en Lanzarote ha sido muchísimo mayor. Hemos tenido un exceso de celo a la hora de establecer limitaciones de acceso y de celebración de juicios por el tema del COVID. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que tú has dicho, todos hemos entendido en un momento determinado que era necesario por la situación, pero hombre, esperábamos que llegado el momento y sobre todo en esos momentos en los que la pandemia ha estado mucho más controlada en Lanzarote, se acelerara una justicia ya ralentizada, que además a los profesionales evidentemente nos afecta, pero a quien más le afecta es a la ciudadanía. Claro, ahora hablamos de eso, porque aquí habíamos celebrado, Domingo, no sé si sería tu caso también, se va a celebrar, no es celebrar con cava y esas cosas, sino que nos gustó ver que el decanato de Lanzarote pues invitara incluso a los periodistas a ver las medidas que se habían tomado, ¿te acuerdas? Que si las mamparas, que si no sé cuántos, que si no sé qué, y aquello que parecía bueno, no parece serlo tanto, ¿no? Claro, bueno, yo me imagino que se junta el hambre con la gana de comer, ¿no? En el caso de los juzgados, porque no hablamos de algo que ha venido con la pandemia, pero porque yo estoy seguro que habrá muchos jueces que también tienen, los asuntos se le van acumulando y las horas del día son 24, no son más. Pero yo no sé si al final es culpa del Gobierno de Canarias, de las medidas que ha puesto en las instalaciones de los juzgados, o al final es cada sede es la que va diciendo hacemos o no hacemos. No sé yo exactamente. Hay unas medidas que son generales y que son necesarias, que yo quiero dejar claro que mi denuncia o mi crítica, como lo queramos llamar, yo no soy portavoz de nadie, yo soy una profesional y hablo como abogada, que además me dedico a litigio, o sea que sé de lo que estoy hablando, no me lo estoy inventando. Pero que no es la única que... A eso voy, lo que me está pasando a mí, nos está pasando a muchos compañeros que trabajamos en los juzgados, porque la abogacía se puede ejercer de muchas maneras. Bien. Lo que dices tú, Domingo, es así, hay unas medidas que son restrictivas, pero esas medidas respecto a mamparas, todo eso está muy bien, precisamente se toman para que se pueda trabajar con seguridad, lo que no pueden ser la justificación para limitar el trabajo, que es lo que se está haciendo. Yo lo más cercano que conozco, aparte de nosotros, son los tribunales de Las Palmas. Yo he celebrado en Las Palmas y muchos compañeros de Lanzarote celebramos en Las Palmas porque, por ejemplo, el contencioso administrativo aquí no lo hay que ir a celebrar, y allí yo he estado en fase 3 y aquellos tribunales no tienen nada que ver con respecto a nosotros. No me refiero a las medidas de seguridad de mamparas y acceso, que también el acceso es mucho más libre, sino me refiero al número de señalamientos. Y eso depende directamente del órgano judicial, no depende del Gobierno de Canarias. Quien señala los juicios son los jueces y los secretarios judiciales. Quien lleva la agenda es el juez, no es el Gobierno de Canarias. ¿Pero qué razones hay? Quiero decir, que no sé, porque un juez puede decir, no, es que esto está saturado y esto no quiero que parezca un bar del charco, que tendría su lógica, pero ¿se ponen de acuerdo a la hora de señalar? No sé cómo va esto, hay una junta ahí, no, pero claro, se tienen que repartir la sala, ¿no? Si habrá... No, vamos a ver, las demandas entran en los juzgados y se reparten dependiendo de la materia y del juzgado. Y cada juez tiene una agenda, como yo me organizo mi agenda o tú, cualquier ciudadano de señalamiento. Entonces, yo ayer fui al juzgado, estamos a día 19 de julio, creo que, no, 20 de julio. 20 y pico, mañana 21. Hoy es 21, ayer yo estuve ya en el juzgado. Finales de julio en Lanzarote y en cualquier juzgado de España es una locura, porque claro, este año por fin volvemos a tener nuestro derecho a vacaciones y el 1 de agosto se inhabilita el mes. Yo entré ayer al juzgado y no había nadie. Estaban celebrando 2 juzgados. Vale. Entonces, esto lo hablo con compañeros. O sea, que no es una cuestión de que esté saturada la sala de vistas. No, si el problema es que no ocurre eso. Ah, vale. Se están señalando juicios para febrero y para marzo del 2022. Es que yo quiero que esto lo tenga claro la ciudadanía, porque luego, claro, vienen y cargan contra los abogados. Pero escucha, ¿de qué tipo de juicios? De todo. He matado a 5 personas y tal, que eso es muy gordo. No, sí, que el juez tiene que pedir muchísimas pruebas, claro, caso unión, revisar 10.000 hojas de folio. Hablamos un divorcio, un no sé qué. Hablamos desde desahucios, reclamaciones de cantidad, temas laborales. Yo tengo que decir que hay un juzgado laboral que se está tardando en dictar sentencias 10 y 12 meses. Un juzgado el laboral tema laboral que no es labora. el que lleva
que no labora. Es el No, que no. lleva los asuntos, por ejemplo, de los ciudadanos ahora con toda esta situación que estamos teniendo de la pandemia, todo lo que es el tema de ERES, ERTES, despidos, incapacidades temporales, todo eso No tiene que estar, eso sí que tiene que estar saturado. ¿no? saturado, bien, lleva, claro, si encima no haces tu trabajo y te tarda más de un año o un año en dictar sentencias, y eso una y otra vez. Luego, juicios que se suspenden, o sea, tú señalas un juicio, que es lo que estamos hablando, y tú citas a la gente. Citas a los peritos, citas a la persona que reclama, 5 personas, 4 personas. Llega el día del juicio por la mañana, todas esas personas han dejado su trabajo, los peritos no, porque para eso se les paga, para ir a un juicio. Y el juez o la jueza de turno ve su agenda, que la ha hecho ella o su secretario y la tendrían que revisar, y dice, ay, es que tengo muchos juicios de muchos testigos, voy a suspender. Y suspenden el juicio sobre la marcha. Y la gente llega al juzgado y se encuentra que ese juicio no se va a celebrar. Y esto no ocurre una vez. Eso me refiero, o sea, no es una anécdota, no es un hecho No, puntual. esto lleva ocurriendo tiempo. No se ¿Y, sabe... es más un juzgado que otros? Claro, claro, hay juzgados que son mucho más, digamos, dinámicos que otros, porque va en función del juez, evidentemente. Hay jueces que gestionan mejor sus agendas, pero hay otros que si no las saben gestionar tendrán que aprender, porque el ciudadano, su tiempo, vale lo mismo que el de un juez, un funcionario judicial o el de un abogado. Entonces, si estamos, como dice Domingo, que ya venimos, que hemos hablado muchas veces, con un retraso en la justicia tremebundo, unido a la pandemia y a la parálisis, y unido a que no todo el mundo tiene las mismas ganas de trabajar, y que a veces hay poca empatía, tengo que decirlo, del tema público, porque nosotros sabemos que en la pandemia todo el sistema público se ha visto ralentizado en muchas ocasiones, con razón, y otras sin razón. Entonces, hay poca empatía con el ciudadano. Fíjate que ya no te hablo de los profesionales, porque Sí, al sí. fin y al cabo nosotros tenemos que estar allí. Y de su derecho a tener una justicia ágil y una justicia seria. Claro, porque eso al final, Domingo, lo hemos vivido en algún que otro caso de corrupción, que es un poco a lo que nos hemos dedicado, bueno, a contar la corrupción, o sea, la de otros, que quede claro. Beneficia al reo, ¿no? Todas estas Claro, cosas. ¿Cómo se llama eso? La Dilación indebida, indebida, ¿no? A ver, para los culpables, perfecta la justicia. Bueno, tampoco a veces, porque también tú quieres solucionar y acabar de una vez con esa pesadilla, hayas hecho bien o hayas hecho mal. Si en este caso has hecho mal, también me imagino que hay mucha gente que quiere acabar con esa pesadilla y si dice, bueno, tengo que cumplir un año de cárcel, pues bueno, pues cuanto antes la cumpla, ya me quito eso y ya organizo mi vida. Yo creo que incluso para eso, para los que lo han hecho mal y para los que lo han hecho bien, al final, claro, estás ahí esperando y después, al final, también hay gente que son culpables de determinadas cosas y dicen, no, por dilación indebida te vamos a quitar no sé cuánto tiempo. Y luego lo que eso os beneficiaría al reo, eso frustra también un tanto a una de las partes, ¿no? Que ha luchado para obtener una condena Sí, la acusación máxima, particular tal y y todo. cual, pues por lo que sea. No, Claro, y para el propio ciudadano, porque al final tú dices, pero vamos a ver, has robado, has hecho un mal a la sociedad y al final te vas a librar porque encima la sociedad funciona mal para juzgarte. En el tema de la política, por ejemplo, se sigue el famoso caso Monte Carlo de Arrecife y el tema de la operación Hable del Bueno, aquí- Palacio Municipal de los Deportes, que no sé ni cuántos años hace No, de ya eso. lo hemos y- olvidado, el caso de María Isabel Deni, del tema... ese tema. Tío, es que ya... Que estás hablando además de casos penales que es son que ya, con es una que yo no instrucción. sé, sabemos si es que ya ha desaparecido. No han desaparecido, pero claro, son casos No, con no, una- sería, ahora ya no, pero en el caso de Dimas Martín o en el tema de los cocoteros, nunca más se supo de ese expediente, nunca se llegó a juzgar. Pues, Lo que ocurre es que las instrucciones de esos procedimientos son tan complejas, que son temas penales, que luego al final, entre que la justicia va lenta y son temas complejos, todo se atrasa Sí, pero más. bueno, pero pero ¿qué la estamos complejidad de 10, 12 años, yo creo que no. hablando? No, bueno, yo tengo procedimientos judiciales, divisiones de herencias que llevo 14 A ver, años fíjate, en ellas, esto 14 años. Fíjate, estaba pensando en eso, digo, porque por ejemplo, una cosa que es aparentemente sencilla, ¿no? Como una herencia, 3 hermanos, van a juzgado, se dirime y dices tú, ¿qué puede tardar esto? ¿Mes y medio? 14 años, 10 años, 9 años. es Pero eso tremendo. ahí tiene que haber algún error en medio de que alguien no ha hecho su trabajo, ¿no? Porque- No, pero es que eso es lo que estoy denunciando. Hay mucha gente que no está haciendo su trabajo en justicia, como pasa en otros organismos públicos. Quiero también lanzar la lanza a favor de los que sí lo hacen. El problema es que al final, cuando
muchas personas no hacen su trabajo o un grupo importante, va a repercutir en todo lo demás y al final la fama se la lleva todo el mundo. Ya. Yo te estoy hablando del día a día, te hablo del desahucio, del vecino que me debe, de la comunidad de propietarios que tiene que cobrar las cuotas a uno que no paga, de la tubería que me inunda la casa del vecino. Sí, hay gente que necesita bueno, todo El el mundo día a necesita día. soluciones. O sea, que pero no claro, estamos hablando de procedimientos complejos que requieran como pues cuestiones de este tipo, de tipo penal o que llevan además cuestiones fiscales. reclamaciones de deudas, por ejemplo, que no hay Sí, nada... el pan nuestro de cada día, el accidente de tráfico que me rayaste el coche cuando pasaste, es decir... Y los cosas, juicios famosos, juicios rápidos, que en teoría tendría que solucionar... pero esos son penales, y esos son los juicios que se celebran en las guardias de los juzgados, que, por ejemplo, los temas de las alcoholemias, si hay acuerdo, hay cuestiones que están reguladas en la ley, pero esos son temas penales, esos se celebran, pero eso es una parte mínima de lo que sería toda la materia que tenemos para debatir en justicia. Entonces, ¿qué es lo que más está retrasado aparte de los asuntos penales? Los temas civiles del día a día. Entonces, que a mí me estés diciendo que a fecha de hoy me está señalando juicios de reclamaciones de deuda, de señalamientos de vistas para febrero y marzo del 2023, que estamos en julio del 2021, señores. Entonces, la ciudadanía y el Lanzarote, que nos caracteriza nuestra pasividad, y aquí quiero hacer una crítica muy seria al Colegio de Abogados de Lanzarote, al decano y a la Junta de Gobierno, que son nuestros representantes. El Colegio de la Abogacía. Bueno, perdón. No, okay. El Colegio de la Abogacía. ¿Qué se llama así? Eres tú el que lo... Sí, es verdad, pero bueno, para mí el Se colegio llegó a sí, cambiar se cambió. para no empezar a decir abogados, abogadas, abogadas... Pues en el colegio, porque en realidad esto que nos pasa a muchos abogados les pasa a ellos son abogados ejercientes. Sí, no, ¿Qué están haciendo? Porque además el problema que se nos plantea a los abogados, y yo quiero que se den cuenta, es que hacer las denuncias muchas veces nos supone a nosotros un riesgo en el ejercicio, porque bueno, no sí, que a todo el juez mundo... te mira, te coge la matrícula... No, a todo el mundo no le gusta que uno le llame la atención, Madre entonces... mía, pues no sé para qué te haber preguntado. No, porque ¿sabes qué pasa, Jaime? Que al final en la vida yo creo que uno tiene que, a veces, por uno mismo, pues lo que a uno le parece que, y lo hacemos aquí, lo haces tú en tu trabajo y Domingo se hace en esta televisión y en otros muchos sitios, que lo que no está bien, no está bien, y hay que denunciarlo. Entonces, los ciudadanos, en un Estado de Derecho, una justicia que no funciona, y en una democracia, no es un Estado de Derecho pleno. Entonces, está bien que reflexionen y que se den cuenta de que esta situación no puede seguir así. Y hay una parte, y acabo, a lo que se refería Domingo del Gobierno de Canarias, que sí es verdad que hay una parte y del Gobierno central, que se habló en su momento de que debido a la situación de desbordamiento que iban a padecer los tribunales, y que preveo más desbordamientos ahora con todas las sentencias estas que está sacando el Constitucional y de devolución de multas y demás, dijeron que iba a haber una cantidad de dinero para reforzar los juzgados de personal y de jueces, porque yo entiendo que también, lo que dice él, hay 24 horas y hay una persona, cosa que no hemos visto tampoco. Pero bueno, yo creo que también, aparte de falta de voluntad política, hay una voluntad de algunas personas en ejercer su trabajo. Bueno, estaría yo creo que lo que dice de los colegios de abogados, en este caso, son los que tienen que alzar la voz. Debería. Y lo que dicen, oye, hasta aquí hemos llegado, y si hay que hacer un plante a nivel insular, pues se hace un plante, y si la única forma de solucionar es reivindicando. Si te callas de repente la boca, este asunto no ha llegado a la Junta del Colegio de la Abogacía de Ría. Yo qué sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que todos no sé son cómo- abogados. yo creo que también se Son tiene que todos quedar- abogados. El cabreo también tiene que sentirlo. Vamos a ver, todos son abogados y todos abogados en ejercicio. Esto nos pasa solo a 4 y luego además sí que les llega, claro que les llega. pero esas cosas Claro que les llega. a ver, los comunicados oficiales, supongo que los debería aprobar alguna junta, no puede ir el decano por la mañana Claro, a decir, está la junta rectora, venga, voy a decir imagino, esto, ¿no? pum, ¿no? Tiene que tratarse Claro, en una junta, a eso me refería, ¿no? Nada. Con la iglesia hemos topado, ahí Bueno, lo ya. dejo. Que no estaría de más que los juzgados contrataran más gente. De paso. De paso. Pues se hicieron con los profesores Aprovecho para en decirlo. educación, Sí, sí, sí. se contrataron, y que de hecho ahora pues se va a mirar si hay que volver a reforzar, que seguramente, pues tal como estamos los grupos burbujas y todo esto, van a tener que seguir todas las medidas. Eso... Decía Anabel lo de que seguramente tendrán más trabajo ahora los juzgados con el aluvión de recursos que se prevé a raíz de lo que ha dicho el Constitucional, de declarar inconstitucional todo aquel lío
del confinamiento y demás, y justo ayer veía yo por la tarde, creo que era, o leía una noticia que ya un juzgado, que no sé si de Madrid. En Madrid, por ahí, fue Madrid. Tú sabes que en Madrid tiene la libertad, ya le ha libertad quitado por bandera. ya le ha quitado la multa de 601 euros a un Exacto. chinijo de 15 y 16 años por saltarse el confinamiento en aquella época, no sé. Sí, no, es que además ahora tiene el Ahora argumento legal para, si el Constitucional ha dicho que no. Estamos hablando de la primera, el estado de alarma, que fue el confinamiento El duro. confinamiento duro. Hay otras multas que no. Yo me acuerdo de aquella imagen, ¿te acordarás tú de aquella foto? Pobre señor que le dio hasta un ataque de ansiedad. El de la avenida Playa Honda, El de Playa Honda, que fue con la toallita a bañarse. Sí, le dio un ataque de Bueno, ansiedad. pues que sepa que le van a devolver la multa. Le cayó, no sé si le pondrías multa, pero el mal rato no se lo quita a nadie. Le cayó la Guardia Civil arriba, porque fue el primero, lo sacó todo el mundo y después el pobre hombre. Lo que pasa es se que después angustió. había gente con mucha cara. Sabemos que todo el mundo, había gente pasándolo mal en sus casas, en edificios, y que tú te ibas a la playa, no en este caso, sino otros que decidieron, mira, nos vamos a la playa y pasamos. Claro, al final toda esa gente Y el se van que- a salir con la y suya, el que que encima sacó- todavía, a mí eso es lo que me da más Me frustración. están diciendo por aquí, tienes razón, el que sacó a pasear a la gallina en Uga. Aquí. Sí, también. Pues le tendrá que Ese devolver fue a la... ser el cachondeo. Si Ese le fue a quitaron ser la el gallina, cachondeo. le tendrá que beber la multa y la Porque gallina. lo hicieron delante de la casa, fue un cachondeo. Sí, Pero lo que me bueno. refiero es que encima, lo que da rabia es que los ciudadanos hicimos un esfuerzo enorme y otros, con la cara que tenían, pasaron de todo y encima se salen con la suya. Eso la verdad. Yo espero que da- encima no tengan que indemnizarlos, que le devuelvan la multa, vale. Bueno, no es tengan que- Ya le han es que dicho se que está- no, ¿eh? Ah. Las reclamaciones patrimoniales derivadas por daños que se han producido en los negocios y demás a raíz del estado de alarma, del primero, no, ya ha dicho el tribunal en la propia sentencia que eso no se va a admitir y no O se va a sea, el admitir. lucro cesante se llama eso. Sí, la pérdida de ingresos, sí, lucro cesante. Pero- Pero bueno, no todo el mundo se va a librar de la multa, que eso es algo que me gustaría aclarar, porque se librarán aquellos que han sido multados, pero muchos fueron multados no solo por saltarse el confinamiento, sino por desobediencia a la autoridad. Y esa multa no se las van a quitar, ¿eh? La de desobediencia, pero es curioso, pero no estás desobedeciendo nada porque estás desobedeciendo una cosa que no existe. Sí, pero No, si la pero- Guardia Civil te dice que tú tienes que entrar y tú te pones chulo con el tío, ya te estás enfrentando. Claro, ahí- ese ahí es el ya tema. es otra cosa, ¿no? Claro, ese es el asunto. Entonces, va a haber, yo creo que sí que va a haber muchas devoluciones porque ha habido cosas muy injustas, que yo las he visto en mi oficina, pero luego no va a ser la panacea tampoco. O sea, Sí. aquí hay gente que está quejándose ya. Hombre, claro, porque o sea, es que ha habido multas que son de una cantidad muy elevada para la situación y al final la gente como te... ¿Sabes qué pasa? Que al final como te ¿Me reducían puedes el decir- 50%... ¿Puedes decir una? Sí, hay Sin montón de decir gente que quién- pagaron. Sí, sin 3.000 euros. 3.000 euros a una persona Sí. singular. O y sea, además por una cuestión que desde mi punto de vista no se sostenía, pero era la palabra de esa persona contra el del guardia civil de turno. 3.000. Y yo además creía a la persona, sí, otras de 1.500, es que la de 600 es de lo poco, ¿eh? Coño, pero para 3.000 euros que hiciste, te saltaste el No, confinamiento. bueno, porque hay una, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí? Que había hay un... ay, Sí, había varias pinzas, un baremo, sí, ¿no? es un baremo es la palabra, perdón. Que ya me falta poco para las vacaciones y se me nota. Un baremo, entonces va en función de muchas cosas, depende de cómo redacten la autoridad competente, como me ha quedado, ¿eh? De franquista esto, de la autoridad Y competente. no has dicho ni valga la redundancia. Pues depende de cómo redacte esa multa y de lo demás se impone esa sanción. ¿Qué pasa? Que al final se arriesgan a irse a un tribunal, tardar mucho tiempo y que luego se les aumente esa cuantía en gastos. Al final mucha gente optó por pagar. Sí, es como cuando te llega una multa de tráfico, Lo aunque mismo. tú vayas a reclamar, dices tú, mira, voy a pagar Exacto. y después ya... Claro, si era el 50%, pues a 50. lo mejor en multas de 1.500 se les quedaban 700, la gente Yo, pagaba. ahora que dices tú que has recordado que soy autónomo, que bueno, ya estoy acostumbrado a serlo, o sea, que me da igual. El otro día me llegó una sanción de 7,80, 7 euros con 80 céntimos por presentar los papeles estos de cada trimestre, pues 2 o 3 días tarde, no lo sé. 7,80. O sea, en un sobre de esos que hay un pegoste negro que te asusta cuando llegan a tu casa. Sí, que tú dices, madre mía... Ay, ¿qué habré hecho? Tal. 7,80, y que yo creo que vale más todo el trabajo que... Claro, lo tuve que pagar, lógicamente, porque al final esto se puede convertir en 7.800. Pero, ¿qué dices tú? Ostras, para reclamarme 7 euros todo el pollo que Pero montaron. empieza tú a sumar 7 euros tuyos, míos de domingo y del otro, todos los euros que Hay son. hay que cumplir porque al final uno tiende a pensar que todo esto luego se traduce pues en carreteras, y no es ironía, ¿eh? Y hay que pagar contento si tienes que pagar, eso es así. Ahora, más contento si te devuelven, eso ya es impepinable. Uy, te iba a preguntar ahora una cosa y sí, claro, ya sabía lo que te iba a preguntar.
¿Hace bien esa persona que ha dicho que no quiere que un juez determinado, llámese como se llame, ya todo el mundo sabemos cuál es y por qué es, un juez tenga que decidir sobre una fiesta ilegal en el confinamiento cuando el juez ha sido acusado de participar en una fiesta ilegal? ¿Tiene razón de tener miedo de recusarlo, de decir, no quiero que me juzgue este hombre? Porque, a ver, estas cosas pasan mucho. Bueno, la recusación no. Es una cuestión que suele pasar en casos muy determinados, bueno, claro, porque no hay muchos motivos para recusar. Y porque no conoces la vida privada de los jueces, pero claro. esto sí ha sido muy mediático, ¿no? De todas maneras, yo quiero dejar claro que tampoco hay una sentencia firme respecto a esa situación que se planteó de la fiesta. Los motivos de recusación son claros. Entiendo que esa persona basa su motivo en entender que ese juez infringió unas normas y que por tanto da por hecho que está en contra de esas normas. Es ir muy lejos desde mi punto de vista. ¿Sí? Digo yo que esto es mucho más desarrollado, me imagino, desde el punto de vista jurídico, no lo vamos a desarrollar. No, desde el punto de vista del claro, sentido común. Entiendo que un ciudadano... Yo creo que en este caso el juez firmaría rápido, ¿eh? En este caso, mira, me quito esto de en medio, que bastantes problemas tengo con los míos, sí. Como para que la sentencia, hagas la que hagas, te la van a mirar con lupa. Entonces al final te vas a meter en otro lío. Yo creo que aquí el propio juez es el que presenta su propia recusación, que puede recusar. Bueno, sí, claro, el juez se puede inhibir, se llama, ¿no? La recusación. Pero es que el entorno del juez, el juez nunca ha hablado del caso en el que se vio envuelto, hablando del juez Fiestras, para que no vamos a engañar, nunca habló de esa situación que le sobrevino por estar allí. Pero su entorno cercano, que eso fue lo que se nos transmitió, incluso la agencia EFE sacó un comunicado, el entorno cercano del juez dijo que no era una fiesta. Y sí reconoció, eso sí que lo recuerdo, haber incumplido la norma del nivel 4, que no podía reunirse más de cuantas, pero porque venían los hijos en un momento determinado, sí lo reconoció. Es decir, en un momento se reconoce eso. Pero es que, claro, si tú me preguntas que un ciudadano de a pie tiene motivos para recusar eso, un ciudadano de a pie tiene motivos para recusar eso y muchas cosas más. Sobre eso yo no voy a entrar porque es una decisión de él y me imagino que es su abogado. Yo honestamente, de verdad lo pienso, que en este caso, como en otros muchos, los motivos de recusación en la ley están tasados. Me imagino que se habrá cogido al de, bueno, que puede influir en la sentencia un comportamiento, por mucho que reconozca, entiendo que el ciudadano diga, pues yo no me fío de esto y ejercite su derecho. O sea, pero tú te irías para adelante, tú le dirías a ese cliente, no hombre, nada, pasa nada, es un juez. ¿Sabes lo que pasa, Jaime? Es un juez imparcial como todos. Que ningún juez es imparcial del todo. Entiendo, pero no porque por este caso, no, sino porque porque somos seres humanos y la ley es interpretativa. Bueno, yo el otro día ponía el ejemplo, no sé si Mingo estaba aquí, de las objeciones de conciencia. Pues de repente, si eras objetor de conciencia en la mili, te tocaba un juez conservador y te mandaba 2 años de hacer cosas, y te tocaba luego un juez progresista y decía, muy bien, chaval, venga, para no, y en casos más graves de malos tratos, de jueces que han dado palizas a sus mujeres y después tienen que juzgar y la sentencia, algunas de ellas... Yo la respuesta que te daría es lo que yo haría si yo fuera ese juez, que yo haría lo que dice Domingo, yo me inhibiría, me quito de en medio. Porque en muchas situaciones también este tipo de cuestiones son muy mediáticas, no solo parte de la persona implicada, en este caso el juez, sino del ciudadano que en un determinado momento está pidiendo una situación. Entonces, todo lo que sea evitar temas mediáticos en justicia, ya sabes cuál es mi posición. Entiendo que no beneficia a nadie, ni a él mismo, ni a la otra parte. Me quito de en medio y ya está. Bueno, pues nada, tenemos que irnos ya. ¿La semana que viene vienes o ya porque ya son 2 días, está recogiendo ya? Porque hay que despedirse, ¿no? Digo yo, sí, ya está. Encantado. Sí, pero como... no, ya afortunadamente creo que ya la próxima semana tendremos lío, pero bueno, como los juzgados nos están señalando, pues estaremos judicialmente tranquilos. Te entretienes aquí. Eso es. Nadie te va a llamar para que vayas. No. Ahora te están viendo y dices, pues le voy a poner ahora todos los miércoles de 2 a 3 todos los juicios de León y Asociados. No te extrañes. Bueno, gracias. A ustedes. Pues hasta mañana, Domingo. Para recordarte que hoy hay programa. Exacto, que esta noche tenemos una nueva edición de Lanzarote Sostenible. Nos hemos ido hasta Mala para hablar de la cochinilla, de una iniciativa de la Reserva de la Biosfera, que tiene un programa que se llama Juntos Somos Biosfera. Todas aquellas personas que quieran apuntarse, que lo hagan, que está genial, que es actividades medioambientales por la isla, y en este caso vamos a hablar de la cochinilla y la iniciativa que tiene el Instituto de Teguise, que ahora no estaban los alumnos, pero han cogido una finca en Mala
que está abandonada para darle un nuevo valor Pero paisajístico. y el proyecto este de Todos Somos Biosfera es recuperar fincas No, de hay muchas cochinilla, cosas. o... No, Juntos O sea, Somos aquello da Biosfera. pena, la verdad, toda esa sí, zona de... esta vez tocaron las viñas, otra vez es limpieza de playas, otra es plantar pues en algún paisaje. En septiembre va a haber unos que a lo mejor a ti seguro que te interesa, que es de kilómetro cero, de preparar recetas que se van a ir al mercado de Tinaja un sábado, que iremos, así que para el que quiera hacer recetas saludables va a ser, así que bueno. Pues pero hoy vamos a Guatiz, no a Mala. A Mala, pues nada, esta noche lo vemos. Gracias, Mingo. Venga, hasta luego. Gracias también a todos ustedes. Mañana jueves volvemos. Mañana viene, por cierto, si no hay cambios en la agenda, la presidenta de la patronal turística, Susana Pérez, con la que podremos, digo yo, que celebrar que empiezan a llegar ya los turistas allende los mares. Hasta mañana. Buenas tardes.